Hola, bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero de Cuaresma en el ciclo C. Y la verdad que yo ayer ya les avisé en ese pequeño vídeo corto que hice, la hoja de ruta, les avisé que hoy voy a hablar del Salmo y voy a tratar de ceñirme al Salmo. Pero hoy es el día de las tentaciones, no las tentaciones de Jesús en el desierto, sino las tentaciones de cualquier exégeta parlanchín como yo, porque estas lecturas dan para hablar horas cada una de ellas. Pero bueno, me voy a ceñir al Salmo, van a ver que lo voy a conseguir. Vamos a hablar del Salmo 103, 102 en la liturgia, por lo tanto 102 tal como lo tienen en los leccionarios de la misa. Bueno, la liturgia de la misa no puede leer, muy difícilmente que pueda leer un salmo completo, tiene que ser un salmo muy breve, porque no pasamos de las 3, 4 estrofas en la lectura. Eso es lo que nos pasa con este salmo, es un salmo más bien largo, son 22 versículos, y solo podemos leer, podríamos decir así, una síntesis. Una síntesis bien hecha, pero en donde nos va a faltar, para poder penetrar en el plan poético, en la expresión poética de este salmo, tenemos que ir al texto entero. Así que ustedes pueden ir a la página del Testigo Fiel, buscan en el menú Biblia, los salmos. Cuando entran a los salmos hay una tabla con todos los salmos, buscan el 103, entre paréntesis 102, y ahí sí lo tienen completo con su numeración de versículos y además con las notas del padre Alonso Jekyll que siempre valen la pena para acompañar la lectura. Bien, yo voy a hablar del salmo entero, pero por supuesto voy a hacer más hincapié en los versículos que se utilizan en la misa. Este es un salmo de esos que podríamos llamar predilectos de la liturgia, porque se utiliza muchísimas veces. Lo leemos entero en el miércoles de la cuarta semana del Salterio en el oficio de lecturas. Leemos partes en domingos del tiempo ordinario, en los ciclos A, B, C. Leemos partes en Cuaresma, precisamente en este domingo. Leemos partes en uno de los ciclos en Sagrado Corazón, leemos en el oficio de difuntos, leemos en días de semana también, casi 10 veces, creo que 10 veces se llega a utilizar en días de semana, en las lecturas feriales. O sea que si tomamos en conjunto se lee más de 20 veces en la liturgia, ya les digo, nunca entero, pero sí partes señaladas que casi siempre contienen los versículos 1 y 2 y el versículo 8. Y eso ya nos dice algo, nos dice que esos versículos podríamos decir que son los pilares sobre los que se asienta la lectura que hacemos de este salmo en la liturgia. Y efectivamente hoy veremos que están presentes también en esta lectura, versículos 1 y 2 y versículo 8. Bien, este salmo está planteado a partir de una inclusión. ¿Qué es una inclusión? Una inclusión es cuando se repite una frase al inicio y al final de un texto. Eso para nosotros puede ser un recurso más. En cambio para el escritor antiguo era un recurso fundamental. Y la Biblia está llena de textos con inclusiones, que empiezan y terminan con la misma frase o el mismo concepto o la misma idea. A veces esa frase se invierte para darle como otra vida al texto, pero la inclusión se tiene que notar. Incluso a veces son inclusiones muy complejas, primer verso, último verso, segundo verso, anteúltimo verso, tercer verso y así. ¿Por qué eso? Bueno, porque en la antigüedad no tenían nuestras marcas paratextuales para poder indicar dónde empieza y dónde termina el texto. La copia venía así, venía en un salmo y atrás venía otro y atrás venía otro. Y entonces, ¿dónde empieza y termina si no están numerados en el original? Bueno, original ya saben, no tenemos, en los manuscritos antiguos, si no están numerados. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo empieza y termina? Precisamente a través de esas inclusiones. Cuando ya se empieza a inventar, digamos, el capítulo, el subtítulo y todo eso ya
pasa a ser la inclusión un mero recurso expresivo. Aquí es un recurso necesario. ¿Y cuál es esa inclusión? Bueno, aquí empieza y termina con la misma frase. Bendice, alma mía, al Señor. Pero lo lindo de esta inclusión es que cuando la empezamos a leer, dice una cosa. Pero cuando vamos avanzando el texto, ese bendice alma mía al Señor se va cargando de más y más contenido. El Señor se va cargando de contenido porque lo va precisando a qué Señor se está refiriendo. Pero también Él bendice, es decir, también ese acto personal de bendecir a Dios se va cargando de significación. Y termina con la misma frase, bendice alma mía al Señor, muy enfática, bendice alma mía al Señor, pero claro, cuando uno llega al final se da cuenta que ya no está bendiciendo solo, ya no es el alma sola la que bendice al Señor, sino que se ha unido, se van uniendo como en coros, hasta todas las criaturas de Dios, todas bendicen al Señor, y cada una puede decir de manera personal, bendice alma mía al Señor. Entonces, como si se cargara esa frase, es muy, muy bien como lo va llevando ese decurso, eso que va pasando desde mi experiencia personal hasta la de toda la creación. Bueno, ¿cómo está dividido este texto? Bueno, como les digo, en la antigüedad no había ni títulos, ni subtítulos, ni nada, así que nos tenemos que arreglar con el texto para ver más o menos cuál es la distribución de este contenido poético a lo largo de los 22 versículos. Cuando empezamos a leerlo nos damos cuenta que es una oración personal. Bendice alma mía al Señor, todo mi ser a su santo nombre. Ven ahí el paralelismo, se está diciendo exactamente lo mismo. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Y ahí ya uno se pone en el lugar de la experiencia personal, no olvides sus beneficios, ¿no? Entonces empieza a hablar de los beneficios personales. Yo puedo sintonizar con esos beneficios porque son también bastante generales, ¿no? Dice, Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Hasta aquí vamos con un Señor que se ocupa de mi indigencia, ¿no? Pero ahora va creciendo. Él rescata tu vida de la fosa, o sea, ya no son las enfermedades, te saca del límite de la muerte. Te colma de gracia y de ternura. Recojamos la palabra esta gracia porque nos va a aparecer no la palabra gracia, sino el contenido de esa gracia nos va a aparecer más adelante, te colma de gracia y de ternura, sacia de bienes tus anhelos. Fíjense cómo va creciendo, Empieza con una experiencia normal. ¿Cuándo invocamos a Dios? Cuando nos pasa algo malo. Entonces estoy resfriado y no puedo grabar el sillón bíblico. Señor, por favor, llegó el viernes, tengo que grabar el sillón bíblico. Entonces le pido a Dios que me ayude con eso. Empezamos con la experiencia de la carencia, pero resulta que vamos creciendo con esa experiencia, ¿no? Entonces te colma de gracia y de ternura, sacia de bienes tus anhelos, ya eso ya no es la experiencia de la carencia, El hombre es, casi les diría, un ser de anhelos, Siempre estamos como a un paso anterior a lo que quisiéramos tener, ser, pensar, saber, sacia de bienes tus anhelos, y ya, ¿qué más? Ya ahora llegamos al remate, como un águila se renueva tu juventud. Bueno, esa no es una experiencia muy, muy habitual en ninguno, pero parece que para el salmista sí, ¿no? Ya quiere llegar como al límite, ¿no? Entonces, como un águila se renueva tu juventud. Bueno, experiencia intensamente personal. Habla de un tú, pero ese tú no somos nosotros, Ese tú es su alma. Bendice alma mía al Señor. Y entonces le habla al alma y le señala esos momentos. Cada uno puede encontrar en su propia alma aquello, podríamos decir, con lo que podemos señalarle a esa alma para que bendiga al Señor. Pero son experiencias absolutamente personales, Son experiencias de gracia y de ternura
que nadie puede hacer por nosotros. Miren, claro, venimos de un cristianismo tan cultural, ¿no? Que parece que ser creyente es que te pusieron el agüita en la frente cuando eras chico, pero sí, claro, formalmente ahí somos creyentes, pero realmente no se es creyente hasta que uno no tiene esa experiencia personal de la gracia y la ternura de Dios, ¿no? Hasta que no se llega a esa, es decir, que realmente ahí empieza la fe, ¿eh? Cuando uno puede decir, bendice alma mía, bendice al Señor por esto, sí, te curó, te salvó, te libró de la enfermedad, te colmó de gracia y de ternura. Cuando uno llega a poder decir eso, ahí empieza la fe. Y fíjense que el Salmo arranca de ahí. Podría arrancar de la experiencia cultural de la fe, podría decir, yo soy un israelita que vivo en medio de un pueblo bendecido por Dios, y ya está, pero arranca en el camino real de la fe, porque ellos también tenían una experiencia cultural de la fe, ¿eh? No tenían el bautismo, pero tenían la circuncisión o tenían simplemente el nacer en el seno del pueblo de Dios. Pero verdaderamente la experiencia de la fe arranca aquí. Bendice alma mía al Señor. Cuando yo percibo en la experiencia de mi alma ese Dios que me llama a una bendición. Bueno, ya en el versículo 6 y hasta el 10 cambia un poquito. Podríamos decir que entramos en una segunda estrofa. Yo sé que aquí está dividido en pequeñas estrofas recitables, pero las estrofas literarias, digamos, las unidades de sentido dentro del Salmo, no son estas que marca la división, que en último término es litúrgica. Es para poder separar en pequeñas unidades y que se reciten a coros. Realmente acá la división está entre los versículos 5 y 6. ¿Por qué? Porque aquí es como si se abriera el foco. Ahora retoma esto mismo que dijo en el ámbito personal, pero lo toma en el ámbito de la historia de Israel. Y de alguna manera, a través de esos versículos, el Señor hace justicia, defiende a todos los oprimidos, enseñó sus caminos a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. A través de esos versículos nos va mostrando que nuestra experiencia personal no es una especie de casualidad, de rara avis, sino que es una experiencia que está inscrita en la historia de toda una comunidad. Mi comunidad marcha hacia la experiencia de Dios y a expresarla y a vivirla y a vivir de esa experiencia. Es otro momento muy importante de la fe. No podemos perder uno ni podemos perder el otro. Cuando solo nos quedamos con la experiencia comunitaria de la fe, terminamos en un particularismo, ¿no? Una cosa de aislar, nosotros somos los cristianos, y los demás que se apañen. Y cuando solo aislamos la experiencia personal, es indiscernible de lo que sería una pura experiencia subjetiva. ¿Cómo sé lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? ¿Cómo sé lo que es un autoengaño, una ilusión de mis anhelos que buscan tirar para adelante? Bueno, lo sé porque puedo refrendar cada una de mis experiencias personales. Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa, cumple tus anhelos, te colma de gracia y de ternura. Cada una de esas experiencias que son intensamente personales, las puedo reencontrar en la historia de mi pueblo de fe, de mi comunidad, de nuestra iglesia. Bien, y en esa segunda estrofa se encuentra este versículo que es un núcleo dentro del, y no dentro solo del Salmo, dentro de la revelación bíblica, que es el versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso. Fíjense que la liturgia escoge esas dos palabritas, no solo como síntesis del Salmo, la antífona, sino además como respuesta sálmica a lo que se dice en las lecturas. Recuerden que la antífona tiene esa función, un poco responderle
al conjunto de las lecturas con algo que sale, que brota del poema de los creyentes, del Salmo, que expresa esa voz de los creyentes metidos adentro de la revelación. Entonces el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Incluso hasta le falta una palabrita, porque bueno, porque todo el Salmo no dice esa palabrita, pero es el Salmo de la fidelidad divina. Y le falta la palabrita aquí, fidelidad, que está inscrita en todo el Salmo. ¿Por qué le digo que le falta? Porque esa fórmula del versículo 8 no es un invento de este poeta. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad o en clemencia o en amor y fidelidad. Todo así es una fórmula que se repite invariablemente en varias partes del Antiguo Testamento. Se llama, exegéticamente se llama la fórmula de gracia. ¿Por qué? Porque el primer sitio donde la leemos es por eso les decía antes que la palabra gracia estaba muy implicada aquí, no porque aquí diga la palabra gracia, sino porque ahora de esa gracia de la que habló en la experiencia personal, saca todo su contenido. ¿En qué consiste la gracia de Dios? En esto que dice aquí. Porque la primera vez que aparece esto es en Éxodo 34, un capítulo fundamental dentro de la revelación. Yo tengo un vídeo que no recuerdo ahora cómo se llama, pero hoy estuve mirando en la lista. Sí, se llama Automanifestación. Automanifestación lo pueden buscar así. Es un vídeo que corresponde a una de las lecturas de Trinidad, creo que del ciclo A. Este capítulo 34 del Éxodo yo les diría que es paralelo al capítulo 3 que leemos hoy. Es otra tradición dentro de las tradiciones históricas del Antiguo Testamento, pero prácticamente es paralelo al sentido que tiene Éxodo 3. Es decir, la manifestación de lo profundo de Dios, de quién es realmente Él para nosotros. Y entonces ahí trae esa fórmula que es recitada por el propio Dios. Moisés le pide que por favor se deje ver. Y Dios le dice, no, mira, tú no me puedes ver, porque el hombre que me ve automáticamente se aniquilaría, ¿no? Imagínense, el ser de Dios manifiesto por completo a un hombre lo aniquila en su ser. Nosotros somos seres provisorios, seres limitados, entonces la completitud del ser de Dios nos aplastaría. Entonces no puede el hombre ver a Dios y seguir viviendo. Pero tú escóndete ahí, que yo te voy a mostrar algo. Y pasa Yahvé, pasa delante de Moisés gritando esta fórmula. Es muy lindo el texto. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad o en clemencia o en amor, porque la palabra es la misma, y leal. Y fidelidad. La lealtad de Dios, el hecho de que todo eso es un curso en el tiempo del hombre. Un curso en un tiempo que es limitado, pero es el único que tenemos. Entonces, todo eso se hace presente en la vida de cada uno de nosotros y además se va haciendo presente a lo largo de todo ese tiempo. Bueno, este salmo, muy pícaramente podríamos decir, elide esa palabra, porque esa palabra es el contenido del salmo. El salmo nos muestra eso, solamente que es la única de todo este jueguito de palabras que forman la fórmula de gracia, la única que no se dice. Esa palabra es emuná, la misma que nosotros usamos para componer la palabra amén, fidelidad, no tiene traducción. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en Gesed. Gesed es un concepto intraducible, es el mismo que está en la base del agape del Nuevo Testamento, del amor en el Nuevo Testamento. A veces Gesed se traduce como amor, a veces como misericordia, como clemencia. Es el Dios que se abaja hasta la altura del hombre para estar con él.
Eso es este Gesed. La primera palabra, el Señor es compasivo, la primera palabra evoca la idea de aquel que sale al encuentro, como el buen samaritano, digamos, ¿no? El que sale al encuentro para ayudarnos. Y la última de esta serie, Gesed, ya no solo sale al encuentro para ayudarnos, sino que realmente toma nuestro lugar, se abaja. Todos sabemos, se abaja para mirar el cielo y la tierra, ¿no? Esa experiencia de un Dios que está en lo alto, me tira hacia Él para que yo suba, pero también baja Él. Esa experiencia es la experiencia base de nuestra revelación bíblica. Y yo me atrevería a decir que es la experiencia diferencial de nuestra revelación bíblica, es decir, no solo la experiencia que está en la base de nuestra revelación, sino también aquella que hace a la diferencia con otros encuentros religiosos también profundos y también valiosos, pero que no terminan de experimentar que es Dios quien en último término baja hasta nosotros. Luego lo tematizamos esto teológicamente con la encarnación, pero corremos el peligro de dejar la encarnación dentro de un tomo de teología, ¿no? Pero no es esto, la encarnación es esto. El Dios clemente, es decir, te sale al encuentro, cura todas tus enfermedades, perdona tus culpas, te sale al encuentro, pero al salirte al encuentro también Gesed, también tienes la experiencia de que Él se abajó hasta la dimensión de tu propia vida. Esta fórmula de gracia, les digo como para que lo tengan presente, se ve en muchas partes del Antiguo Testamento, Éxodo 34:6, Salmo 86:15, Salmo 103:8, Joel, un hermoso fragmento de Joel que leemos precisamente en Cuaresma: desgarrad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, porque el Señor es clemente y compasivo. Bueno, Joel 2:13, y después es un hermoso fragmento, ¿no? Porque es todo lo que rodea al profeta Jonás es muy cómico, ¿no? Es un personaje tragicómico, ¿no? Pues el profeta que entendió quién es Dios, pero le molesta profundamente que Dios sea clemente y misericordioso y compasivo y se abaje y todo eso, y entonces él huye a Tarsis, para ver si logra salirse de la presencia de Dios, y aún allí lo busca Dios, ¿no? Entonces en la oración, ya terminando prácticamente el libro, en la oración del capítulo 4, versículo 2, va a decir: ay, Yahvé, no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra. Fue por eso que yo me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en Gesed, y que se arrepiente del mal. Fíjense qué hermosa síntesis hace este tragicómico personaje de Jonás. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el versículo central. Estamos dentro de la segunda estrofa, que lo podemos llamar el eco que esa experiencia personal de la primera estrofa tiene en toda la comunidad. Ahora, versículos 11 al 14, podríamos decir que eleva todo esto al nivel de los principios, es decir, Dios obra así conmigo y obra así con su comunidad, con su pueblo, porque Dios es así. Y aquí, en los versículos 11 al 14, llega, yo les diría que llega a la linde del Nuevo Testamento, al límite, llega hasta ahí y mira por arriba del alambrado a lo que va a ser la revelación del Nuevo Testamento. Por ahora, llega a poner una comparación. Dios es como un padre que siente ternura por sus hijos. Como un padre siente ternura con sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles. Así, más o menos, como es un padre. Claro, esto es mirando desde la alambrada, ¿no? Luego Jesús va a venir con la revelación y va a completar, podríamos decir, todos aquellos salmos
y aquellos momentos de la revelación del Antiguo Testamento que casi se llega a nombrar la paternidad de Dios, ¿no? Como cuando dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Casi estamos ahí, pero no dan ese paso. Todavía no descubren que realmente lo que hace que Dios sea fiel, lo que hace que derrame su gesed sobre nosotros, que Él se abaje hasta nosotros, es precisamente que Dios es Padre. Y Jesús lo va a revelar ya en plenitud, y además nos va a obligar a decirlo todos los días, con el Padre Nuestro. Bueno, pero claro, ese salto es un salto muy grande. Aquí esto aparece en la tercera estrofa, en la estrofa, podríamos decir, de los principios. Aquí hace teología. Versículos 11 al 14, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, todo eso, son los principios. Y ahora, en la siguiente estrofa, cuarta estrofa, versículos 15 al 18, nos muestra otro aspecto, y que es que esa experiencia de salvación que Dios ofrece a un pueblo, porque Él es compasivo, entonces la ofrece a un pueblo, y dentro de ese pueblo estoy yo, que la recibo como una experiencia personal. Todo eso está formalizado, está, podríamos decir, garantizado por una alianza salvadora. Versículos 15 al 18. Es decir, no es una mera idea que a mí se me ocurre que porque formo parte de esta iglesia entonces tengo acceso a la gracia. No, Él lo ha formalizado en una alianza. La misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. Entonces esto está formalizado en una alianza. Y ahora de repente, versículo 19, siguiente estrofa, estábamos en la cuarta estrofa, quinta estrofa, ya la final, es como si se abriera. Y entonces, fíjense, hemos pasado de un bendice alma mía al Señor, una experiencia íntima, a una experiencia del pueblo de Dios, a una comprensión de los principios que rigen la vida de Dios, a una, digamos, garantía de que eso se aplica a mí porque Dios ha sellado una alianza, y ahora de repente se abre el foco. Y llegamos a una especie de himno, incluso hasta cambia el género literario en ese final, ¿no? El versículo 19 se abre una especie de himno. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía, gobierna. Ya esto es lenguaje hímnico, O sea, si ustedes van a otros salmos que utilizan lenguaje hímnico, se van a encontrar con esto mismo, el trono, el cielo, el juicio, toda esta representación soberana de Dios. Bueno, se abre un himno que ocupa la última estrofa, 19 al 22. ¿Y quiénes intervienen en ese himno? Pues no solo yo, no solo mi pueblo, no solo los seres humanos, sino todas las criaturas. Es una invitación a la alabanza universal, en donde incluso hasta invita a los ángeles. Todos tienen que alabar a este Dios que ha bajado a la dimensión de cada uno de nosotros. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Todos los ejércitos celestiales, todos bendicen, y ahora, de repente, se cierra. Otra vez con la frase inicial, bendice, alma mía, al Señor. Pero fíjense cómo esa frase inicial ha adquirido una riqueza que no la esperábamos, que no la sospechábamos cuando empezábamos la recitación del Salmo. Bueno, y con esto terminamos la lectura de este bellísimo Salmo 103, 102 en la liturgia. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.